Es fascinante pensar que bajo las calles que pisamos a diario, justo bajo el asfalto y las aceras, existe un mundo oculto, o sea, un ecosistema entero del que apenas somos conscientes. Totalmente. Y es un ecosistema que, bueno, está más vivo de lo que a la mayoría le gustaría admitir. Exacto. Europa se enfrenta a un enemigo que es un auténtico maestro de la ingeniería civil. Y claro, no es humano. A ver, solemos pensar que las metrópolis modernas, estas ciudades gigantes, son fortalezas inexpugnables de cristal y acero. Sí, esa es un poco la ilusión que tenemos todos, ¿verdad? Ya, pero los datos de organismos especializados confirman una realidad bastante asombrosa. Fíjate, más del 30% de todas las incidencias de plagas urbanas reportadas hoy en día corresponden a roedores. Madre mía, ¿un 30%? Ratas y ratones, sí. Es una cifra muy contundente que, sinceramente, obliga a mirar las calles de otra manera. Desde luego. Es que es una estadística que rompe por completo esa burbuja de aislamiento que solemos tener en las ciudades. Al final, se trata de una infraestructura enorme, a menudo invisible para la mayoría de nosotros, que sostiene una vida silvestre sumamente adaptada a nuestro entorno. Ajá. Y claro, es algo en lo que rara vez se piensa hasta que, inevitablemente, esa frontera subterránea se rompe. Y ahí es cuando el problema asoma a la superficie. Eso es. Y esa es precisamente la misión de nuestro análisis a fondo de hoy. A ver, no se trata de quedarse en el simple rechazo instintivo, no. En ese respingo que da cualquiera al ver una sombra escurridiza cerca de un contenedor de basura por la noche. Ya, el típico susto. Exacto. La intención hoy es ir mucho más allá de la superficie. Tenemos sobre la mesa un artículo sumamente revelador de Magazine Plus 45. Es una publicación centrada en el bienestar y la madurez que expone una tendencia innegable. Sí, el aumento de los servicios de control. Eso es, el creciente aumento de la demanda de servicios de desratización en entornos urbanos. El texto toma a Madrid como punto de partida, pero advierte que es un espejo exacto de lo que ocurre en cualquier gran urbe europea. Claro, el patrón es el mismo en todas partes. Sí, sí. Así que el objetivo, en esta exploración detallada, es comprender la sofisticada maquinaria de control sanitario, las complejidades de la biología urbana y, bueno, las redes de responsabilidad civil que mantienen a las ciudades siendo lugares habitables. Porque, en realidad la gestión de plagas urbanas modernas no consiste simplemente en perseguir a un animal por un callejón con una escoba. Ya te digo. Es una disciplina técnica y científica súper compleja que cruza el urbanismo, la biología evolutiva, la legislación municipal y, curiosamente, la sociología humana. Mantener a raya ese 30% de incidencias que mencionabas es el resultado de un equilibrio muy delicado y constante, además. Vale, vamos a desgranar esto desde el principio, porque, a ver, para entender cómo se combate este fenómeno, primero hay que entender su asombrosa magnitud. El artículo señala que este porcentaje de incidencias se dispara drásticamente en zonas con alta densidad poblacional y sobre todo en áreas con redes de alcantarillado extensas. Lógico, al final es su hábitat. Claro, y hablan de Madrid como un claro ejemplo donde la preocupación crece en viviendas, comercios y espacios públicos. De hecho, hay una cita de los expertos de Pest Consulting en el texto que me parece clave. Dicen que en entornos urbanos donde la disponibilidad de alimento y refugio favorece la proliferación, el control periódico forma parte de las estrategias de saneamiento. Una estrategia constante. Viendo esto, surge una duda razonable. A ver, si sabemos que el 30% de las plagas son roedores, ¿esto significa que las ciudades han sido diseñadas accidentalmente como resorts de lujo de 5 estrellas para ratas debido a este alcantarillado infinito? ¿O es simplemente el precio inevitable de vivir hacinados? Pues, a ver, lo fascinante aquí es cómo la propia infraestructura que sostiene la vida urbana moderna actúa como una incubadora biológica perfecta. O sea, casi como si estuviera diseñada a medida para estas especies. Qué fuerte. Obviamente nadie planeó construir un resort de lujo, no. Pero desde la perspectiva de la biología de un roedor, las condiciones son insuperables. Y para entender por qué prosperan de esta manera exponencial, hay que observar sus capacidades mecánicas y reproductivas. Es decir, no es solo que haya más basura, sino que están biológicamente construidas para aprovechar la ciudad moderna. Exactamente. Fíjate, por ejemplo, en la anatomía de una rata. Es un prodigio de la compresión. Tienen un esqueleto con costillas articuladas en la columna vertebral que les permite literalmente aplanarse. Aplanarse del todo. Sí, sí. Pueden pasar por cualquier agujero por el que quepa su cabeza.
Hablamos de que un animal adulto, bastante grande, puede colarse por una grieta del tamaño de una moneda de 2 euros. Madre mía, una moneda de 2 euros. Es que es nada. Nada, un espacio minúsculo. Si a esa capacidad de infiltración le sumas la red de alcantarillado, el resultado es una red infinita de autopistas subterráneas totalmente seguras. Claro, se mueven a sus anchas por debajo de nosotros. Eso es. Allá abajo disfrutan de un control climático perfecto. Piensa que las temperaturas en el alcantarillado nunca llegan a la congelación en invierno. Tienen agua constante y, lo más importante, están completamente a salvo de sus depredadores naturales clásicos. Claro, ahí abajo no hay búhos ni zorros. Exacto. Es el paraíso para ellas. Y a nivel reproductivo, el ritmo debe ser vertiginoso en esas condiciones tan ideales, ¿verdad? Es exponencial. O sea, una sola pareja reproductora en un entorno urbano con comida ilimitada procedente de nuestros desperdicios puede generar una descendencia de miles de individuos en un solo año. Miles en un año. Sí, miles. Es que el periodo de gestación dura apenas 3 semanas y pueden volver a quedarse preñadas casi inmediatamente después del parto. ¡Qué barbaridad! Por todo esto, el control periódico que menciona la fuente no es una simple medida de mantenimiento estético, ¿sabes? Es una necesidad estructural continua. Si se detiene ese control, la biología hace su trabajo a tal velocidad que la ciudad colapsaría sanitariamente en muy poco tiempo. O sea, es súper revelador ver cuánto esfuerzo invisible requiere mantener esa barrera. Entonces, a ver, ya que hemos establecido que la metrópolis es este refugio involuntario y altamente eficiente, creo que la conversación debe fluir hacia cómo los profesionales logran recuperar los espacios. Claro, ese es el verdadero reto operativo. Porque el artículo de Magazine Plus 45 deja clarísimo que la desratización moderna ha dejado muy atrás el típico cliché clásico de poner un trozo de queso en una trampa de madera. Totalmente, sí. Esa imagen de los dibujos animados es una simplificación extrema. Hoy en día, usar eso resultaría completamente inútil frente a una población ya establecida en un edificio. Según las fuentes, se trata de un conjunto metodológico muy estricto dividido en 3 fases, ¿no? Inspección, tratamiento y seguimiento. Eso es, el famoso control integral. Y el proceso diagnóstico me parece fascinante. Los técnicos llegan a un lugar y no se dedican a buscar al animal directamente. Buscan rastros, o sea, excrementos, marcas de roeduras, manchas de grasa en las paredes producidas por el roce de su pelaje o nidos ocultos, y así determinan el nivel de infestación. Sí, porque las ratas siempre recorren los mismos caminos, pegadas a las paredes, y van dejando esa grasa de su pelo en los rodapiés. Claro. Luego, el tratamiento implica colocar de manera muy estratégica estaciones de cebo o sistemas de control mecánico en zonas propensas. Hablamos de sótanos, cocinas industriales o depósitos de residuos. Ajá. Y aquí es donde se pone muy interesante, porque actúan como auténticos detectives forenses analizando la escena del crimen. O sea, tienen que leer pistas que para cualquiera de nosotros pasarían totalmente desapercibidas. Pero, a ver, poniéndome en la posición del abogado del diablo. Dime. Si ya se sabe a ciencia cierta cuáles son esas zonas propensas, ¿por qué los técnicos esperan a encontrar indicios claros tras una inspección minuciosa? O sea, ¿por qué no simplemente llenar por defecto todos los sótanos y cocinas industriales de trampas y sistemas químicos desde el día 1, sabiendo que tarde o temprano el problema llegará allí? Pues mira, si conectamos esto con el panorama general de la biología del comportamiento y la gestión de resistencias, la respuesta a esa duda tiene todo el sentido científico del mundo. A ver. Llenar un espacio de trampas o veneno a ciegas y de forma permanente es un error gravísimo por un concepto biológico clave, que es la neofobia. ¿La fobia a lo nuevo? Exacto. Los roedores urbanos, especialmente las ratas, sufren de un miedo innato y súper profundo a cualquier objeto nuevo en su entorno. Ellos memorizan su territorio de forma sinestésica, guiándose por el tacto de sus bigotes. Las vibrisas, ¿no? Eso es, las vibrisas. Las van rozando contra las paredes en la oscuridad para crear un mapa mental. Si de repente tú colocas 10 trampas mecánicas en medio de un sótano sin seguir un criterio de actividad real, los animales detectarán que la topografía ha cambiado. Y las evitarán, supongo. Completamente. Simplemente crearán rutas alternativas para evitar esos objetos extraños durante días o incluso semanas. Y en cuanto a los cebos alimenticios, la estructura social de la colonia entra en juego de una forma alucinante. ¿Tienen algún tipo de estrategia para probar la comida? Sí. A menudo envían a los individuos más jóvenes o a los más débiles de la colonia una especie de catadores a probar fuentes de alimento nuevas.
Ostras, qué inteligentes. Demasiado. Si ese individuo muere rápidamente tras comer, el resto de la colonia asocia ese alimento o esa caja con el peligro inminente y jamás lo volverá a tocar. Claro, aprenden del error del otro. A esto se le llama aversión al cebo. Por eso, el técnico no puede entrar como un elefante en una cacharrería y poner veneno por todas partes. La intervención forense sirve precisamente para colocar el control exactamente en sus corredores de tránsito, de forma que no despierte sus sospechas. ¡Qué barbaridad! Y bueno, supongo que el uso masivo e indiscriminado de productos químicos también genera problemas a largo plazo, igual que ocurre, no sé, en otras áreas de la sanidad. Precisamente. Hay que pensar en los rodenticidas como si fueran antibióticos. Ah, vale. Al igual que las bacterias se vuelven resistentes a los medicamentos si los usamos mal o en dosis incorrectas, aplicar veneno sin un control estratégico solo logra eliminar a los individuos más débiles o menos precavidos. ¿Y los que sobreviven? Los que sobreviven son aquellos con hígados biológicamente capaces de metabolizar la toxina. Estos supervivientes se reproducen, y ya sabemos a qué velocidad lo hacen, y transmiten esa tolerancia a su descendencia. Creando superroedores. Efectivamente, creando cepas de superroedores inmunes. Por eso, el diagnóstico preciso y el monitoreo inteligente son la única forma de evitar la fuerza bruta, que al final resulta ineficaz y hasta contraproducente. Tiene muchísimo sentido, la verdad. Saturar el entorno no solo es ineficiente por su inteligencia espacial, sino que puede llegar a hacerlos biológicamente inmunes a los tratamientos. Eso es. Y esto enlaza de lleno con una de las mayores preocupaciones que aborda el artículo de la revista, que es el miedo público a la toxicidad. A ver, si el tratamiento implica desplegar compuestos químicos o trampas en áreas comunes o sótanos o cerca de zonas de almacenamiento de comida, surge inmediatamente la tensión sobre la seguridad. Lógicamente, a nadie le gusta tener veneno cerca de su casa. Claro. ¿Cómo se asegura que al limpiar los espacios compartidos no se termina afectando la salud humana o la de las mascotas que pasean por allí? Es una tensión fundamental. El uso de biocidas en entornos habitados genera un miedo que es completamente lógico, y de hecho es el primer obstáculo de percepción que los profesionales enfrentan al iniciar un tratamiento en una comunidad de vecinos, por ejemplo. El texto es muy transparente abordando este punto, la verdad. Aclara que los tratamientos actuales están diseñados para ser totalmente seguros, pero siempre bajo una condición innegociable. Y es la aplicación por parte de profesionales habilitados y bajo una estricta normativa sanitaria vigente. Sí, porque la venta a particulares de productos fuertes está cada vez más restringida. Ajá. Nos explican que hoy en día los productos no se esparcen por los rincones al azar como se hacía antes. Se confinan en lo que llaman estaciones portacebos de seguridad. Además, hay un giro muy importante hacia la sostenibilidad y el menor impacto ambiental. El artículo menciona que se priorizan los métodos integrados. Eso es clave. Esto significa que la química pasa a un segundo plano, combinándose con control mecánico y modificaciones del entorno, como el correcto sellado de accesos y una mejor gestión de los residuos diarios. Y esos métodos integrados son el verdadero núcleo de la desratización contemporánea. Piensa que hace unas décadas la industria dependía casi exclusivamente de químicos altamente persistentes y muy tóxicos. Que lo mataban todo, básicamente. Sí, y eso generaba envenenamientos secundarios terribles en la fauna urbana. Afectaba a perros, a gatos o incluso a aves rapaces que cazaban a los roedores afectados por el veneno. Hoy en día la arquitectura de los dispositivos de seguridad lo previene casi por completo. ¿Cómo son esos dispositivos exactamente? Pues un portacebos moderno es una caja de plástico de altísima resistencia. Va anclada firmemente al suelo o a la pared para que no se pueda mover y requiere una llave especial que solo tiene el técnico para abrirse. Ah, vale, que no es una simple cajita. ¿Qué va? En su interior hay un laberinto diseñado para que solo un animal escurridizo y flexible pueda doblar las esquinas hasta llegar al cebo, que además está bloqueado en una varilla metálica. Es físicamente imposible que la pata de un perro o la mano de un niño alcancen el interior donde está el producto. Es una ingeniería súper pensada para confinar el riesgo. Sí, totalmente. Entonces, a ver, ¿qué significa todo esto a la hora de abordar un edificio? Es casi como plantear un asedio medieval, ¿no? ¿Me gusta esa comparación? O sea, no se trata de lanzar un ataque frontal y desesperado contra el enemigo con armas químicas, sino de cortarles las líneas de suministro de raíz. Blindar los muros, sellar las grietas, bloquear el acceso al almacén de la basura y secar las fuentes de agua en los cuartos de calderas. La analogía del asedio medieval es perfecta, porque eso es exactamente lo que se hace en la fase que llamamos de exclusión arquitectónica. Y aquí es donde la biología de la rata vuelve a complicar las cosas de manera increíble.
porque sus dientes incisivos nunca dejan de crecer, Ah, no. ¿no? Crecen unos 12 centímetros al año, 12 centímetros, madre mía. lo que las obliga a roer constantemente materiales duros para limarlos, o si no, no podrían ni cerrar la boca. El esmalte de sus dientes es más duro que el hierro, fíjate, más duro que el cobre o el aluminio no tratado. Qué locura. Pueden atravesar tuberías de PVC, bloques de cemento de mala calidad, madera y ladrillo con una facilidad pasmosa. O sea que tapar un agujero con masilla común o un poco de yeso es poco menos que una invitación a que vuelvan a entrar al día siguiente. Exacto, se ríen del yeso. El asedio requiere materiales muy específicos. Hablamos de mallas de acero inoxidable entrelazado, cementos de fraguado rápido con partículas metálicas incrustadas, planchas de contención especiales, todo para convertir el edificio en una fortaleza impenetrable desde el subsuelo. Sabiendo que los profesionales pueden hacer todo esto, o sea, instalar estaciones de seguridad blindadas y sellar con acero inoxidable, hay algo que no deja de hacerme ruido. Dime. Si el asedio consiste en cortar suministros, significa esto que el verdadero éxito de la desratización a largo plazo depende muchísimo más de los hábitos humanos, de cómo se depositan las bolsas de basura o se mantiene el orden en los garajes, que del propio despliegue tecnológico del profesional. Pues mira, esto plantea una pregunta importante y a menudo bastante incómoda de abordar con los clientes. Porque la respuesta es que el factor humano es sin duda alguna el eslabón más débil en cualquier estrategia de control de plagas. Ya, es que me lo imaginaba. Un técnico puede realizar un sellado arquitectónico impecable, usar acero inoxidable y hacer un monitoreo basado en el comportamiento más avanzado del mundo. Pero claro, si los vecinos del edificio dejan regularmente las puertas de los cuartos de basura abiertas de par en par, Claro, les invitas a entrar. o si se acumulan cartones empapados en el sótano que les sirven como material de nidificación perfecto, o si en los parques cercanos se arrojan restos de comida fuera de las papeleras, el problema resurgirá invariablemente. La abundancia de recursos anula cualquier barrera física. Lógico. Es decir, la desratización no es un servicio mágico que permita a la población ignorar las normas básicas de salubridad y convivencia urbana. Si hay comida fácil, encontrarán la forma de llegar a ella. Esa idea de convivencia urbana forzosa nos lleva directamente al último gran punto que expone la fuente, que es la compleja frontera legal y civil. Porque, a ver, dado que el entorno y los hábitos son tan determinantes para el éxito o el fracaso, alguien tiene que asumir la responsabilidad económica y práctica de ejecutar todo esto. Sí, ahí entramos en un terreno pantanoso. Y aquí chocamos con la burocracia y la jurisdicción de la superficie frente a la del subsuelo. Es un territorio donde los conflictos entre el sector público y el ciudadano privado son una constante, precisamente por esa interdependencia entre ambos. El artículo detalla claramente cómo se divide esta línea de responsabilidad en España. Por un lado, los municipios y los ayuntamientos tienen la obligación ineludible de mantener los espacios públicos. Invierten presupuestos considerables en programas constantes que abarcan el monitoreo de la red pública de alcantarillado, calles, plazas y jardines. Que es un trabajo titánico, la verdad. Sí, lo es. Sin embargo, en el preciso instante en que cruzamos el umbral de una propiedad privada, ya sea un bloque de viviendas, un local comercial o un garaje, la responsabilidad cambia de manos por completo, recae única y exclusivamente sobre los propietarios o los administradores de fincas. Ajá, así es la ley. El texto subraya que la intervención temprana por parte del sector privado es crítica para evitar que incidentes que empiezan siendo aislados se conviertan en riesgos mayores para la salud pública comunitaria. Que es el pilar fundamental de la ley de salud pública. La administración limpia lo que es de todos y el sector privado debe mantener la salubridad de lo suyo de puertas para adentro. La idea teórica es crear un escudo sanitario continuo donde ambas partes cumplen su función con la misma diligencia. Ya, a ver, la teoría suena impecable en el papel, pero en la práctica cotidiana parece haber un fallo de diseño evidente, porque a un roedor no le importan las escrituras de propiedad ni las líneas divisorias en un plano catastral. Desde luego que no. Ellos no leen contratos. Exacto. Entonces, si un ayuntamiento hace un trabajo excelente, limpiando y sellando las alcantarillas de una calle principal, pero el edificio de la esquina tiene un sótano abandonado cuyo propietario se niega a pagar un tratamiento profesional, el problema persiste para todos. Claro. Esos animales utilizarán el sótano privado como refugio seguro, se reproducirán allí a miles, como decías antes, y saldrán a la vía pública a buscar comida cada noche.
¿No resulta súper disfuncional que el bienestar sanitario de todo un barrio pueda llegar a depender de que un solo propietario negligente decida actuar o no? Parece un sistema extremadamente vulnerable. Es un análisis certero de la realidad urbana, totalmente. Y es lo que en sanidad ambiental se denomina el problema del reservorio privado o el efecto dominó. El efecto dominó, claro. Nuestras ciudades son estructuras hiperconectadas. O sea, la separación física entre la calle pública y el sótano privado es, para la fauna urbana, casi ilusoria. Pasan de uno a otro sin problema. Es cierto que esta vulnerabilidad estructural existe, pero precisamente por eso el sistema no confía únicamente en la buena voluntad del sector privado. Ya me extrañaba. Para evitar que la negligencia de uno hunda los esfuerzos de todos los demás, existe la coerción legal. Es decir, que el ayuntamiento puede obligar a intervenir si las cosas se descontrolan. Exactamente. Cuando un foco privado de infestación comienza a cruzar al dominio público o afecta directamente a las fincas colindantes, los ayuntamientos pueden iniciar expedientes sancionadores. Esto se hace tras una inspección de sanidad municipal, claro. Ajá. La autoridad competente puede exigir al propietario infractor la contratación inmediata de servicios de control de plagas certificados. Y si se ignoran los requerimientos, que a veces pasa, el ayuntamiento puede incluso ejecutar la acción subsidiariamente. O sea, lo limpian ellos y luego te pasan la cuenta. Del servicio y además multas bastante severas al responsable. A ver, no es un mecanismo instantáneo, la burocracia lleva su tiempo y a menudo actúa de forma reactiva, pero es la presión burocrática y legal que logra cerrar esa brecha. Garantiza que la barrera sanitaria no dependa simplemente de una recomendación amigable. Se trata de civismo forzoso a través del bolsillo, básicamente. Y tiene todo el sentido, porque la interconexión de la ciudad obliga a comprender que la insalubridad del garaje de un edificio es, en última instancia, una amenaza directa para el parque infantil de la acera de enfrente. Así es. La higiene urbana no se puede parcelar verdaderamente. O es comunitaria e integral en todo el barrio, o simplemente no funciona. Los técnicos en gestión de plagas siempre advierten que su trabajo es apenas la punta de la lanza. Ya, que hace falta mucho más. Claro. La disciplina estructural, el mantenimiento adecuado de las edificaciones y el cumplimiento estricto de las normativas de basuras completan ese círculo indispensable de protección. Pues para recapitular todo este recorrido a través del material que hemos aportado hoy, ha quedado meridianamente claro que la gestión de roedores en los entornos urbanos está a años luz de la antigua solución casera del queso y la trampa. A años luz, sí. Se ha revelado como una ciencia forense y ambiental en constante evolución. Implica comprender la asombrosa mecánica biológica de especies que son capaces de comprimir su esqueleto para infiltrarse en la ciudad. Requiere ingeniería avanzada de exclusión con mallas de acero y portacebos inexpugnables para no generar resistencias químicas. Eso es. Y, por supuesto, exige una sincronización legal y cívica constante entre la administración pública y el compromiso privado de gestionar los residuos adecuadamente. Todo este inmenso engranaje técnico es el que mantiene en pie el frágil equilibrio de la habitabilidad moderna. Un engranaje que por la propia naturaleza de la concentración humana nunca podrá detenerse. Es decir, mientras existan redes de saneamiento gigantescas, calor constante bajo tierra y abundancia de recursos en la superficie, habrá que seguir invirtiendo en esta defensa invisible. Y es precisamente sobre la concepción física de nuestras ciudades donde vale la pena dejar una última idea sobre la mesa a partir de la información que hemos analizado. A ver. Tomando en consideración objetivamente que la biología de los roedores se nutre del diseño actual de alcantarillas, tuberías y falsos techos de las zonas densamente pobladas, llegará el momento inminente en el urbanismo futuro en el que la exclusión arquitectónica de roedores deje de ser un servicio reactivo para corregir defectos y se convierta, por el contrario, en el principio primario y fundamental de ingeniería civil bajo el cual la ley obligue a diseñar las próximas generaciones de metrópolis. Es una reflexión muy potente. Y es un horizonte de diseño urbanístico que, a la vista de los datos de los que hemos hablado, parece cada vez más inevitable para garantizar la salud pública a largo plazo. Nos despedimos dejando esta profunda reflexión en el aire, esperando que, la próxima vez que se camine por una avenida densamente poblada o se observe un cuarto de contadores, se perciba ese ecosistema silenciado bajo el asfalto con otros ojos. Gracias por acompañarnos en esta disección de la compleja maquinaria que mantiene la ciudad a flote. Hasta el próximo análisis a fondo.